Hola asombrados, ¿cómo están? Espero que bien. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su like para apoyar el canal y comentar si les gustó la historia. ¿Preparados? Entonces, vamos con la historia. La primera idea que se me pasó por la mente al entrar en el agua fue lo cálida que estaba. Salimos para las Galápagos a mediados de diciembre, llegando al lugar a finales de mes. Pensé que haría frío. Diciembre siempre ha sido una época de noches frías y largos días nevados para mí, así que cuando rompí el agua, no fui recibido por una pared helada que me erizó la piel, sino por una marea tibia y reconfortante. Me sorprendió gratamente. Una sorpresa desagradable vino poco después, cuando la radio en mi oído resonó con vida. La voz de Anne, ya granulada y difícil de distinguir a pesar de estar a solo 5 metros de mí, resaltó las deficiencias presupuestarias de nuestra expedición. Control en tierra para capa 1. En realidad, no sería control en tierra, ¿verdad? Ya que no estoy, ya sabes, en tierra. ¿Cómo se llamaría la versión en barco del control en tierra?, preguntó Anne en la nueva radio, que rápidamente se convirtió en un juguete en sus ojos. Ahora te fuiste. ¿Por qué soy capa 1? Le grité a la radio, ignorando una pregunta que, debo admitir, no sabía la respuesta. Porque los capas viven en el agua, me respondió de manera molesta, antes de reírse de su propia ocurrencia. Se escuchó un chapoteo a cierta distancia a mi izquierda antes de que la radio volviera a funcionar. Esta vez era la voz de un hombre. Aquí es capa 2, estoy en el agua, gritó Brett, nuestro miembro más joven, aunque había estado con la compañía más tiempo que yo. No necesitas decir eso, te vi saltar, lo reprendió Anne. Lo sé, solo voy a dejar que ustedes dos se diviertan con la nueva radio, respondió Brett. Mientras tanto, yo lentamente comenzaba a arrepentirme de haber comprado la cosa. Está bien, basta de juegos, estamos perdiendo la luz del sol, vino la voz de nuestro mayor, Robert. Él era tan serio como siempre, aunque esto lo hacía de alguna manera entrañable. Siempre mantenía la cabeza fría y nos mantenía enfocados. Jason, ve a la campana. Brett, recupera el scooter acuático y únete a él. Queremos que esto se haga antes del anochecer, ordenó Robert a través de la radio. No perdí tiempo en nadar hacia el gran dispositivo que colgaba de nuestro barco por un grueso cable de metal. Tenía casi la forma de una campana, como sugería nuestro apodo. Una gran estructura pesada en la parte inferior que se estrechaba en la parte superior y se ensanchaba en la parte inferior. Medía alrededor de 2 metros de alto y la mitad de eso de diámetro. 4 pequeñas ventanas redondas estaban ubicadas en sus lados norte, sur, oeste y este, y una gran escotilla en la parte inferior. Mientras me movía para subir a esta escotilla, Brett se unió a mi lado, usando el scooter acuático para ponerse al día. Su luz iluminaba la cámara de buceo en la oscura agua del océano. Estaba un poco celoso de que Robert lo hubiera elegido a él para ser el pionero del scooter acuático para nuestra compañía y no a mí. Era un dispositivo pequeño, no más grande que el motor de una desbrozadora. En su parte trasera había 2 manijas y una pequeña palanca para tirar a la derecha y un botón para la luz a la izquierda. Adherido a estas manijas estaba el motor, una cosa ruidosa lo suficientemente fuerte como para girar la hélice en la parte delantera del dispositivo para impulsar a su ocupante hacia adelante más rápido de lo que podría nadar. Justo detrás de las hélices, justo en el centro, había una gran luz. Pude ver la sonrisa de Brett a través del delgado vidrio de su máscara mientras se deleitaba con su nuevo juguete, y ambos subimos a la cámara, viendo cómo se cerraba detrás de nosotros mientras comenzaba a acumular presión. Me quité el scooter y Brett también. Pudimos sentir la cámara moviéndose, hundiéndose a través del agua unos pocos pies a la vez. El agua en el interior no se agitaba ni se movía, pero podíamos sentir el mundo tirando de nosotros mientras nos hundíamos. Más y más profundo. La voz de Robert llegó por la radio de nuevo, volviéndose más borrosa pero no tanto como para que no pudiéramos entenderla. Recuerden vigilar sus medidores de profundidad y no ir demasiado profundo. Esos trajes que la NOAA nos prestó los llevarán a los respiraderos y tal vez un poco más profundo. No averigüemos cuánto más profundo.
Simplemente tracen la entrada de la fosa, dejen sus marcadores y regresen a la campana. Roger, Roger, gritó Brett por la radio, y escuché a Robert soltar un suspiro. Ahora comenzamos la espera. Mientras la cámara se hundía en las profundidades, acumulaba presión para aclimatarnos a la presión del océano a nuestra profundidad deseada. De esa manera podríamos salir, hacer nuestro trabajo y descomprimir en la campana en lugar de hacer paradas de descompresión en aguas abiertas, lo que iba a ser agradable, ya que la descompresión desde esta profundidad debería tomar cerca de 14 horas. Enganchamos nuestros tanques de aire a los tubos en la campana que subían por el cable de la campana hasta la superficie, por lo que no deberíamos tener que preocuparnos por quedarnos sin aire. Me quedé mirando el medidor de profundidad en mi muñeca izquierda, viéndolo subir mientras funcionaba, incluso desde dentro de la campana. Pasando ya los 1000 metros, era agradable tener un equipo tan elegante en forma de estos trajes. Nuestra campana y scooter estaban obsoletos, y nuestro barco estaba en sus últimas etapas. Este trabajo podría haber sido el comienzo de algo nuevo. Con un poco de suerte, llevaría a más negocios con la NOAA y nuestra pequeña tienda de buceo podría hacerse grande. De repente, una pregunta se me vino a la cabeza, una pregunta que expresé por la radio a nuestro capitán. ¿Por qué nosotros? Mi pregunta fue recibida con silencio al principio y una mirada graciosa de Brett antes de que hablara. Bueno, porque Ann no bucea, ella remienda el barco y Robert es demasiado viejo para bajar hasta aquí ya. Ten cuidado, ¿sabes? Él es sensible, bromeó Ann y Robert soltó lo que podría haber sido una risita o tal vez una tos. Era difícil de saber. Eso no es lo que quise decir, dije. Quiero decir, ¿por qué la NOAA nos contrató para esto? ¿No tienen buzos y buzos con mejor equipo, buzos en los que confían con estos trajes elegantes mucho más que un equipo de buceo básicamente desconocido? Hubo un largo silencio después de esto. Pensé que tal vez él sabía la respuesta, pero no quería decirla. Parecía que todos se tomaron unos momentos para reflexionar sobre esta pregunta, o tal vez los otros estaban esperando la respuesta de un capitán como yo. De todos modos, nuestros pensamientos fueron interrumpidos por la campana que se detuvo bruscamente, haciéndonos balancearnos y oscilar en el agua antes de que comenzáramos de nuevo. Brett salió primero mientras desenganchábamos nuestros tanques del cordón umbilical de la campana. Sus manos se ahuecaron alrededor de sus ojos en la ventana buscando lo que sea por lo que vinimos aquí. No, eso no puede estar bien, murmuró para sí mismo antes de comenzar a desatar la escotilla. Me moví hacia la ventana para ver lo que sea que él vio, pero no vi nada. Una extensión interminable de agua oscura se extendía ante mí. Al menos, creo que lo hizo. Estaba oscuro y no pude distinguir mucho. ¿Qué es? No veo nada, mis ojos no se movieron de la ventana mientras preguntaba, esperando ver a alguna bestia colosal nadar o alguna vida marina devastada. Mi mente comenzaba a nadar mientras esperaba su respuesta. No respondió, no hasta que salió de la campana, se metió en el agua y se dejó llevar justo debajo de la escotilla, flotando inmóvil en su lugar mientras miraba el océano circundante. Las luces de la campana finalmente se encendieron, revelando más de la nada a nuestro alrededor. Ese es el problema. Revisa tu medidor de profundidad, me dijo. Y yo hice lo que me indicó, tambaleándome ante la profundidad. Estábamos a 2600 metros por debajo de la superficie. Lo más profundo que alguien había llegado sin un sumergible. Los respiraderos, comenzó. Deberíamos haber tocado el fondo hace 50 metros. Este no puede ser el lugar correcto. Los respiraderos hidrotermales se han ido, sonaba enojado y un poco confundido. Robert le gritó por la radio, tratando de calmarlo. Brett, es una fosa recién formada. Los respiraderos todavía están allí, solo se movieron. Si vuelves a la campana, podemos ajustar la posición hasta que encontremos el borde. No debería estar a más de unas pocas docenas de metros de distancia. Brett lo ignoró, nadando lejos de la campana ahora. Brett, grité. Quédate cerca de la campana. Si te pierdes aquí abajo. Me corté antes de que pudiera terminar. Brett comenzó a gritar por la radio, encendiendo su scooter acuático y propulsándose hacia adelante. Lo seguí en contra de mi buen juicio, tratando de mantener una nota mental de dónde estaba la campana. No, esto es imposible. El borde no está a una docena de metros de distancia. No hay borde. Esta fosa es enorme.
Una fosa tan grande que se forma tan cerca de la Tierra debería haber causado tsunamis y terremotos. Este tipo de daño no sucede sin que nadie se dé cuenta. Estábamos a 2.700 metros y nos estábamos hundiendo más profundo por segundo mientras él buscaba el fondo del océano. Los parlantes estuvieron en silencio por unos momentos antes de que Ann hablara. Brett, está bien. Necesito que vuelvas a la campana. Lo resolveremos y estoy segura de que la NOAA tiene una explicación para lo que pasó aquí. Ella habló suavemente y Brett disminuyó la velocidad, deteniéndose a 2.750 metros conmigo solo unos pocos detrás de él. Respiró, mirando el vasto océano ante nosotros. Siempre había sido más ecologista que yo. No puedo imaginar cómo debe haberlo hecho sentir ver una parte tan importante de la vida marina dejar de existir. Le puse una mano en el hombro, tratando de guiarlo de regreso. Vamos, volvamos a la campana. Cuanto antes hagamos esto, antes podremos obtener respuestas. Me miró, su cara traicionando lo molesto que estaba mientras trataba de sonar tranquilo. Ya no parecía enojado, solo triste. Tal vez eso era peor. Sí, está bien, habló suavemente y con un suspiro, comenzando a colocar el scooter para llevarnos de regreso, cuando de repente vimos algo. ¿Qué es eso?, preguntó Brett, su tono curioso mientras un pequeño objeto oscuro flotaba lentamente hacia nosotros desde el abismo de abajo. Parece un pez, ofreció, y parecía tener razón. Un pez pequeño y flaco flotaba entre nosotros y nuestras piernas ahora. La voz preocupada de Robert llegó por la radio, cada palabra goteaba de preocupación. ¿Qué ven? ¿Están bien, ustedes dos? Ann también estaba hablando ahora, su voz tranquila y mansa. Hay algo ahí abajo con ustedes. El pez siguió subiendo. No estaba nadando, su costado estaba hacia arriba, su cola se arrastraba detrás de él y una cuenca ocular vacía apuntaba al cielo. Y estaba cubierto con lo que parecían algas rojas, retorciéndose y ondeando en la ligera corriente oceánica. Parece un pez muerto, solo está flotando aquí, respondió finalmente Brett, aunque su comportamiento tranquilo fue roto por lo que dije y lo que vimos a continuación. Hay más, mira, señalé hacia abajo, viendo formas oscuras que se elevaban hacia la superficie desde abajo. Decenas de ellas. Peces, tortugas, rayas, todos con un aspecto medio podrido, sin moverse. Cada uno estaba cubierto con las algas rojas. Algunos tenían parches mucho más grandes que otros. Y a medida que el pez se acercaba a nosotros, pudimos ver por fin que no eran algas, sino lo que parecían ser gusanos de algún tipo que sobresalían de docenas de pequeños agujeros en su piel. Era flaco y largo, cada uno ondeando en el agua sin un fin aparente, esperando que algo más se adhiriera. Lo que parecía ser su cabeza era un único crecimiento en forma de disco, plano y flaco, pero relativamente ancho, tal vez de 4 centímetros de diámetro. Brett extendió lentamente su mano hacia la cosa. Su mano tentadora pero impulsada por su cuenta por una creciente curiosidad. A medida que su mano se acercaba al pez, pensé en detenerlo, en extender la mano y apartarla de un manotazo o en decirle que no. En cambio, con movimientos torpes por el agua que nos rodeaba, extendí la mano y toqué el pez. Instantáneamente, los gusanos impulsaron el crecimiento plano de sus cabezas contra el guante de mi traje y sentí una horrible sensación de pellizco mientras se retorcían y se sacudían violentamente. Solté un grito, sacudiendo mi mano mientras trataba de desalojar a la criatura, pero se aferró con fuerza. El dolor en mi mano aumentaba a medida que mi pánico crecía. Pensé en agarrarlos y arrancarlos, pero temía que más gusanos dentro del cadáver del pez esperaran para adherirse a mí y exacerbar la situación. Finalmente, Brett me agarró la muñeca y con su cuchillo cortó la cosa miserable. Se mantuvieron firmes por unos cortes antes de retirarse al pez, liberando mi guante. Ninguno de ellos había sido cortado por su cuchillo. Miré mi mano temblorosa, respirando hondo mientras trataba de calmarme. Las voces de Robert y Ann se cortaban entre sí mientras intentaban preguntarme qué me pasaba, qué me estaba sucediendo, y exigían que regresáramos a la campana. Mi guante tenía varias muescas grandes en el material. Los guantes eran de una tela fuerte,
pero aquí parecía que casi habían sido masticados. Raspaduras largas como cortes en el círculo que se movían hacia un punto central donde cada uno de los gusanos se había aferrado a mí. La voz de Brett llegó por la radio. Los otros dos se resignaron a no obtener una respuesta y despejaron las comunicaciones. Está bien, no entraron. Capitán, hay una especie de gusanos que viven en la vida marina muerta aquí abajo. Definitivamente no son amistosos. Volveremos a la campana. Prepárense para subirnos. La voz de Robert era severa e imponente. Era reconfortante tener a alguien que sonara sereno y en control de la situación. Mirando alrededor, la vida marina muerta estaba a nuestro alrededor, moviéndose lentamente a medida que flotaban hacia la superficie. Era como un enjambre de medusas. No queríamos acercarnos y tocar a ninguno de ellos, pero si no nos movíamos, más flotarían y seguramente nos tocarían. Mirando alrededor, ni siquiera sabía dónde estaba la campana. La habíamos dejado hace tanto tiempo y orientarse en el océano abierto era como dar vueltas en una habitación completamente oscura y luego tratar de encontrar la cama. ¿Dónde está la campana?, pregunté más para mí mismo que para cualquier otra persona. Y Robert no pudo ayudarnos a alcanzarla. Lo mejor que podían hacer era mantenerla en su lugar y esperar que volviéramos a ver las luces. Tenemos que volver por donde vinimos. Simplemente ve despacio y usaré los scooters para apartarlos. Brett presentó su plan y sonaba como uno bueno. Se movió frente a mí, usando la luz de su scooter acuático para brillar como un camino claro y encendió el motor. Eso fue un error. Una vez que el motor se encendió, la vida marina dejó de moverse. Cada uno lo suficientemente cerca como para que los viéramos se detuvo en seco, sin flotar más hacia la superficie. ¿Qué diablos?, bromeó Brett antes de que, lenta pero seguramente, cada pez en descomposición comenzara a moverse hacia nosotros. Donde antes teníamos un camino, ahora estábamos siendo lentamente cercados por una masa de animales muertos. Los gusanos extendían sus brazos con todas sus fuerzas hacia nosotros. La voz de Brett estaba asustada ahora, sin la determinación que su plan le había otorgado antes. «Capitán, vienen hacia nosotros. No podemos pasar, no tantos», gritó, apuntando la luz del scooter a su alrededor como si fuera una especie de arma para mantenerlos a raya. No es que respondieran. Se arrastraron, moviéndose más y más cerca. «Mantente tranquilo, hijo. Tiene que haber una salida. Solo mantente tranquilo y sigue mirando a tu alrededor. Los barcos de la Guardia Costera ya vienen en camino», nos gritó Rob por la radio. Sabía que no importaría. Incluso si la Guardia Costera estuviera aquí ahora mismo, nunca podrían llegar a estas profundidades. No sin nuestros trajes. Tal vez con un sumergible, pero ¿entonces qué harían? ¿Atropellar a las cosas para apartarlas del camino? Me guardé esto para mí, no queriendo molestar a Brett más de lo que ya estaba. Necesitaba que se le ocurriera un plan como antes, alguna manera de sacarnos de aquí. Se me ocurrió entonces. Si me equivocaba, bueno, no necesitaríamos el scooter acuático de todos modos. Extendí la mano y lo agarré, apartándolo de él. «Hey, no me dejes aquí», gritó, el miedo en sus ojos mientras se aferraba con fuerza. Pero no importó. Yo era más grande que él y, después de una breve lucha, tuve el scooter. Lo alejé de nosotros, subí el motor a un nivel medio y lo solté, viéndolo alejarse de nosotros. «¿Qué estás haciendo?», exigió Brett, agarrándome del hombro y haciéndome girar para enfrentarlo. «Lo necesitábamos. Nos has matado a ambos». Alrededor de este momento, el primer pez se desvió de nosotros hacia la dirección del scooter acuático. Me soltó y se dio la vuelta. Tuvimos que esquivarlos un poco, pero se estaban alejando de nosotros, dejándonos solos. Creo que se sintieron atraídos por el sonido. Cuando lo encendiste, vinieron hacia él, así que lo subí y lo envié lejos, expliqué, tratando de mantenerlo tranquilo. Bueno, podrías haberme dicho eso. Todavía estaba enojado, pero demasiado aliviado para mantenerlo. Se dio la vuelta y ambos comenzamos a nadar, dirigiéndonos a donde él afirmó que estaba la campana, con cuidado de evitar la vida marina que no había estado lo suficientemente cerca como para notar el scooter acuático.
Con cada metro que pasaba, me preocupaba más. Si esta era la dirección equivocada, solo nos estábamos perdiendo más. Y estas cosas muertas, todavía estaban aquí con nosotros. Un poco más esparcidas, pero estaban aquí. Y me preocupaba que vinieran más y se convirtieran en un grupo demasiado denso para nadar a través de él. Mientras mis miedos comenzaban a burbujear a la superficie y a formar palabras en mi garganta, mis pensamientos fueron interrumpidos de nuevo cuando Brett gritó por la radio. Ahí está. ¿La luz? Puedo ver la campana. Nadé un poco más rápido, esforzándome por ver lo que él veía. Y, efectivamente, justo adelante, había una luz. Se balanceó hacia ella rápidamente, agitando los brazos y respirando pesadamente mientras corría hacia ella, ignorando a los peces que flotaban a su alrededor y corriendo hacia la campana. A medida que nos acercábamos, comencé a notar algo. Había algo grande justo debajo de ella. Brett, detente. Hay algo allí. Traté de gritar, pero por encima de su respiración frenética, la radio estaba demasiado confusa para que me entendiera. Tal vez pensó que yo también estaba celebrando. Debería haberlo intentado más. Gritado más fuerte. Hecho algo. Pero no lo hice. No pensé que él pudiera oírme. Y a medida que se acercaba a la campana, la cosa de abajo se elevó hacia la luz, apareciendo a la vista y congelándolo en seco. Era una ballena. Una enorme ballena jorobada. Mi guante tenía varias muescas grandes en el material. Los guantes eran de una tela fuerte, pero aquí parecía que casi habían sido masticados. Raspaduras largas como cortes en el círculo que se movían hacia un punto central donde cada uno de los gusanos se había aferrado a mí. La voz de Brett llegó por la radio. Los otros dos se resignaron a no obtener una respuesta y despejaron las comunicaciones. Está bien, no entraron. Capitán, hay una especie de gusanos que viven en la vida marina muerta aquí abajo. Definitivamente no son amistosos. Volveremos a la campana. Prepárense para subirnos. La voz de Robert era severa e imponente. Era reconfortante tener a alguien que sonara sereno y en control de la situación. Mirando alrededor, la vida marina muerta estaba a nuestro alrededor, moviéndose lentamente a medida que flotaban hacia la superficie. Era como un enjambre de medusas. No queríamos acercarnos y tocar a ninguno de ellos, pero si no nos movíamos, más flotarían y seguramente nos tocarían. Mirando alrededor, ni siquiera sabía dónde estaba la campana. La habíamos dejado hace tanto tiempo y orientarse en el océano abierto era como dar vueltas en una habitación completamente oscura y luego tratar de encontrar la cama. ¿Dónde está la campana?, pregunté más para mí mismo que para cualquier otra persona. Y Robert no pudo ayudarnos a alcanzarla. Lo mejor que podían hacer era mantenerla en su lugar y esperar que volviéramos a ver las luces. Tenemos que volver por donde vinimos. Simplemente ve despacio y usaré los scooters para apartarlos. Brett presentó su plan y sonaba como uno bueno. Se movió frente a mí, usando la luz de su scooter acuático para brillar como un camino claro y encendió el motor. Eso fue un error. Una vez que el motor se encendió, la vida marina dejó de moverse. Cada uno lo suficientemente cerca como para que los viéramos se detuvo en seco, sin flotar más hacia la superficie. ¿Qué diablos?, bromeó Brett antes de que, lenta pero seguramente, cada pez en descomposición comenzara a moverse hacia nosotros. Donde antes teníamos un camino, ahora estábamos siendo lentamente cercados por una masa de animales muertos. Los gusanos extendían sus brazos con todas sus fuerzas hacia nosotros. La voz de Brett estaba asustada ahora, sin la determinación que su plan le había otorgado antes. «Capitán, vienen hacia nosotros. No podemos pasar, no tantos», gritó, apuntando la luz del scooter a su alrededor como si fuera una especie de arma para mantenerlos a raya. No es que respondieran. Se arrastraron, moviéndose más y más cerca. «Mantente tranquilo, hijo. Tiene que haber una salida. Solo mantente tranquilo y sigue mirando a tu alrededor. Los barcos de la Guardia Costera ya vienen en camino», nos gritó Rob por la radio. Sabía que no importaría. Incluso si la Guardia Costera estuviera aquí ahora mismo, nunca podrían llegar a estas profundidades. No sin nuestros trajes.
Tal vez con un sumergible, pero ¿entonces qué harían? ¿Atropellar a las cosas para apartarlas del camino? Me guardé esto para mí, no queriendo molestar a Brett más de lo que ya estaba. Necesitaba que se le ocurriera un plan como antes, alguna manera de sacarnos de aquí. Se me ocurrió entonces. Si me equivocaba, bueno, no necesitaríamos el scooter acuático de todos modos. Extendí la mano y lo agarré, apartándolo de él. «Hey, no me dejes aquí», gritó, el miedo en sus ojos mientras se aferraba con fuerza. Pero no importó. Yo era más grande que él y, después de una breve lucha, tuve el scooter. Lo alejé de nosotros, subí el motor a un nivel medio y lo solté, viéndolo alejarse de nosotros. «¿Qué estás haciendo?», exigió Brett, agarrándome del hombro y haciéndome girar para enfrentarlo. «Lo necesitábamos. Nos has matado a ambos». Alrededor de este momento, el primer pez se desvió de nosotros hacia la dirección del scooter acuático. Me soltó y se dio la vuelta. Tuvimos que esquivarlos un poco, pero se estaban alejando de nosotros, dejándonos solos. Creo que se sintieron atraídos por el sonido. Cuando lo encendiste, vinieron hacia él, así que lo subí y lo envié lejos, expliqué, tratando de mantenerlo tranquilo. Bueno, podrías haberme dicho eso. Todavía estaba enojado, pero demasiado aliviado para mantenerlo. Se dio la vuelta y ambos comenzamos a nadar, dirigiéndonos a donde él afirmó que estaba la campana, con cuidado de evitar la vida marina que no había estado lo suficientemente cerca como para notar el scooter acuático. Con cada metro que pasaba, me preocupaba más. Si esta era la dirección equivocada, solo nos estábamos perdiendo más. Y estas cosas muertas, todavía estaban aquí con nosotros. Un poco más esparcidas, pero estaban aquí. Y me preocupaba que vinieran más y se convirtieran en un grupo demasiado denso para nadar a través de él. Mientras mis miedos comenzaban a burbujear a la superficie y a formar palabras en mi garganta, mis pensamientos fueron interrumpidos de nuevo cuando Brett gritó por la radio. «Ahí está. ¿La luz? Puedo ver la campana». Nadé un poco más rápido, esforzándome por ver lo que él veía. Y, efectivamente, justo adelante, había una luz. Se balanceó hacia ella rápidamente, agitando los brazos y respirando pesadamente mientras corría hacia ella, ignorando a los peces que flotaban a su alrededor y corriendo hacia la campana. A medida que nos acercábamos, comencé a notar algo. Había algo grande justo debajo de ella. «Brett, detente. Hay algo allí», traté de gritar, pero por encima de su respiración frenética, la radio estaba demasiado confusa para que me entendiera. Tal vez pensó que yo también estaba celebrando. Debería haberlo intentado más. Gritado más fuerte. Hecho algo. Pero no lo hice. No pensé que él pudiera oírme. Y a medida que se acercaba a la campana, la cosa de abajo se elevó hacia la luz, apareciendo a la vista y congelándolo en seco. Era una ballena. Una enorme ballena jorobada. Pero esta no estaba muerta, y no estaba a la deriva, aunque apenas. Tenía enormes agujeros a lo largo de su lado izquierdo, con grupos de piel completamente amontonados. La piel en la que se amontonaban estaba hinchada e infectada, los agujeros filtraban un líquido oscuro al agua. Su cuerpo era grumoso, con largos crecimientos tubulares que sobresalían por toda su espalda hasta su cola. Y estos bultos se retorcían y se movían, causando que el cuerpo se moviera junto con ellos. Una de sus cuencas oculares estaba vacía y el otro ojo, aunque todavía estaba allí, tenía un gran agujero con un enorme gusano que sobresalía de la parte delantera. Se acercó lentamente a Brett, su único ojo grande fijo en él mientras el gusano se extendía hacia él. Ambos nos congelamos en shock. A medida que se acercaba a él, la ballena soltó un sonido horrible, un gemido de dolor y angustia mientras su boca era abierta por una masa de gusanos en el interior. Se extendieron, adhiriéndose a Brett, lo que hizo que se moviera de nuevo, agitándose y gritando, saltando hacia ellos con su cuchillo, sin servir de nada mientras uno se adhería a su cara, tirándolo lentamente hacia la boca. Gritó en ella, gritó y lloró y luchó con todas sus fuerzas, pero no se iba a escapar. Y yo solo miré mientras se lo llevaba. Una vez que se fue y la boca se cerró, sus gritos no se detuvieron.
Siguieron saliendo por la radio, ahogando cualquier cosa que alguien más pudiera tener que decir. La ballena se hundió lentamente, dejando la luz de la campana y desvaneciéndose en la oscuridad. No perdí tiempo en nadar con todas mis fuerzas, mirando la campana y esperando que tal vez si no miraba, no tendría que verla elevándose para tragarme a mí también. Pero no me tragó. No regresó mientras nadaba hacia la campana. No me atacó mientras sellaba la escotilla y presionaba el botón para regresarme a la superficie. Y no arrancó la campana del barco y me hundió en el fondo del océano mientras esperaba que la campana subiera lentamente de las profundidades. Pero él sí gritó. Gritó todo el camino. Y a medida que lo hacía, sus gritos se convirtieron lentamente en gemidos de dolor, amortiguados por lo que sea que lo tenía. Y justo cuando pensé que no podía soportar más los gritos, él habló. No suplicó por su vida, no por un rescate, no para que yo regresara y lo salvara. Suplicó que lo matara. Me suplicó con una voz tan débil y con una respiración tan áspera, respirando de manera extraña, de forma poco natural. Me suplicó a mí y a Dios y al diablo que lo mataran y lo liberaran del dolor que sufría. Y cuando nuestras radios finalmente se desconectaron, lloré. Y esperaba que se le concediera su deseo. Ya no buceo. Manejo la grúa, pero nunca volveré a meterme en esa agua. Dejaría todo, me despediría de esta vida y del agua para siempre, pero no puedo hacerle eso a Robert y Ann. No puedo dejarlos a ellos y a este negocio atrás después de lo que pasamos juntos. Así que me quedo en el barco y bajo la campana, pero no creo que el océano sea seguro nunca más. Porque a veces, en trabajos largos durante la noche en el agua, nuestra radio captará algo. Siempre está lleno de estática y es difícil de distinguir, pero sé lo que es. Todavía está suplicando que lo matemos.